los versículos 22 y 25. No es que todo lo que más que hemos leído no tenga su importancia, lo tiene. Es de hecho el contexto de estas frases centrales. Pero aquí encontramos la médula de lo que Pablo quiere decir, y los demás son ejemplos de cuando no se sigue esto que ha dicho, entonces el resultado. Leamos el versículo 22 juntos. Dice así: profesando ser sabios, se hicieron necios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los amén. Vamos a orar. Bendito Dios, nuestro Rey y nuestro Redentor, nos acercamos a ti una vez más, a tu palabra, invocando la presencia y la dirección de tu Espíritu Santo, para que seamos edificados a través de la proclamación de tu poderoso Evangelio. También seamos exhortados por cada una, Señor, de las ordenanzas que tú nos das en tu palabra, pero al mismo tiempo consolados, Señor. Que tú, Padre Santo, aunque señalas nuestros errores y les llamas pecado, tú siempre como Padre amoroso, con los brazos extendidos, estás esperando, Señor, de tus hijos, la respuesta a tu gracia, ofreciendo el perdón a través de la sola fe de nuestro Señor Jesucristo, y dándonos la dirección infalible a través de tu palabra y de tu Espíritu. Por eso te rogamos que en esta hora tomes nuestros corazones y estos sean transformados por tu poderoso Evangelio. Que nuestros corazones descansen, Señor, en cada una de las promesas que tú nos das. Que nuestros espíritus se vean fortalecidos, Señor, y esperanzados en que tú harás según tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos estudiando, recordarán, la tríada que nos presenta las Escrituras, de tesis, antítesis y síntesis. Hemos aclarado que no lo estamos haciendo en el sentido filosófico que lo presenta Hegel. Tesis, cualquier verdad que cada uno de nosotros presente. La antítesis, cualquier otra verdad que se presente frente a la nuestra. Y la síntesis, sacando lo mejor de cada uno de ellos. No es eso lo que estamos nosotros predicando aquí, sino el testimonio de las Escrituras que desde Génesis vemos que hay una sola tesis, hay una sola palabra ley, la que Dios ha dado. Con su palabra ordenó que fueran los cielos, y hubo cielos. Con su palabra ordenó cuáles deberían de ser los términos del mar, cuál es el habitáculo de los peces, cuál es el habitáculo de los hombres, cuál es el habitáculo de las aves. Él puso leyes al universo, y a eso le hemos llamado orden, ley cósmica. Todas las leyes que encontramos en el universo han sido establecidas por Dios. Esa es la tesis, y le hemos dedicado algunos espacios a ello. Sin embargo, desde el mismo Génesis hemos visto que se ha levantado una antítesis. La serpiente que se acercó y primeramente distorsionando la verdad, pero después para abierta y descaradamente estar contra la tesis. No moriréis. Ese ya es un desafío a la palabra ley de verdad. Y esto es lo que Pablo nos dice aquí. Alegando ser sabios, pretendiendo ser sabios,
y usa la palabra griega, sophoi. El término hoy es el plural. Sophoi, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Bueno, la palabra necio para nosotros tiene un contexto distinto del que en sus orígenes esta palabra tiene. Para nosotros no dice mucho el griego, hemorantesan, y se traduce como necio. Pero esta palabra tiene distintas connotaciones. Una de ellas es fatuo. Esta palabra griega, fatuo, significa lleno de presunción. Presumes que sabes. Presumes que eres filósofo. Presumes que tienes conocimiento. Presumes que eres sabio. Y esto es lo que está diciendo Pablo. ¿Sí? Fatuo es aquel que está lleno de presunción, con una vanidad infundada y a veces hasta ridícula. Otra de las acepciones que tiene necio es terco. Le están diciendo, aquí está el punto sobre la I, pero no. Terco y porfiado en lo que dice y hace. No hay otro como él que tenga la verdad. Esto debe de ser para nosotros bastante acuciante y debemos de tomarlo en cuenta. Porque desde un principio el Señor estableció la antítesis. Separó a su pueblo. Encontramos en el Nuevo Testamento, casi al finales de las cartas: vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Dios ha mantenido y quiere mantener esa línea divisoria. Pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente, se refiere a la serpiente, y la simiente de la mujer. Dios ha establecido. En Génesis 6, al cual también le vamos a dar un lugar cuando hablemos de la síntesis. ¿Qué es la síntesis? Vamos a hablar en qué consiste. Vemos cómo Dios sigue estableciendo esas diferencias. Dice, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. ¿Sí? Entonces se refiere a la raza caída y a la raza de la promesa, al pueblo de la promesa. Hay dos pueblos, no somos un solo pueblo. Dios ha establecido. Dios no tiene nietos, solo hijos. Punto. No sé si me explico o lo explico con palitos y puntitos y bolitas. Pero no hay de otra, no hay de otra. Lo mismo vemos en el Nuevo Testamento. Y así sucesivamente. ¿A qué viene esto? Que hoy se ha borrado esto. Se ha borrado esa línea divisoria. Ya no tenemos esa diferencia que Dios ha dado. Incluso cuando el pueblo bajó a Egipto, llegaron a Egipto, estuvieron en Egipto, no, Dios los separó en su Gosén. Allí estaba, porque Dios quiere siempre que haya diferencia entre su pueblo. Y hay todavía una acusación de Dios contra su pueblo, porque hacemos las costumbres de ellos y vivimos como ellos. Seguiríamos citando ejemplos, hermanos. Dina, ¿se acuerdan? Perdonen la expresión. Teniendo su pueblo, ahí va de metiche. ¿Sí? Ustedes conocen la historia de lo que le pasó a Dina. Pero ¿qué es lo que vemos? Dios separando a su pueblo. Porque Abraham ya estaba bien tranquilo ahí, juntito. Pues no le decían nada, no, lo separó. ¿Se acuerdan de Lot también? Dios, ¿a quién llamó? A
Abraham. ¿Llamó a Lot? No, él es soberano. Pero Abraham dijo, vente mi sobrinito conmigo, y se lo trajo. ¿Pero qué hace Dios? Lo separa. Porque de la misma manera que dice, o como mencionamos, y lo que dijo también el Señor Jesucristo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, también es válido. Lo que Dios ha separado, el hombre no lo puede separar. Digo, el hombre no lo puede juntar, perdón. Ahora bien, ¿a qué viene esto? Es que con la nueva filosofía del positivismo, hemos dejado de ver al hombre como un ser integral. El hombre sigue siendo imagen de Dios. Una imagen redimida, aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, o una imagen distorsionada, pero sigue siendo imagen de Dios. El hombre sigue perteneciendo a Dios, en obediencia o en desobediencia. El hombre es una unidad con Dios, porque es imagen de Dios. Vive y respira porque Dios le sigue dando esa imagen. Un ejemplo que recurrentemente hemos dado aquí es cuando nos vemos en el espejo. ¿Sí? No es cierto que se rompa. Bueno, algunas veces sí. Ya de plano se rompe. No. Pero imagínense ustedes que si se ven en ese espejo y de repente lo que ustedes ven en el espejo es usted. No, ¿verdad? Es una imagen. Ahora, imagínense que de repente esa imagen que está en el espejo les empieza a hacer así. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué bastaría? Si yo tengo aquí el espejo y lo paso para acá, ¿qué sucede con la imagen? No escuché. Ya no está. Dios en el momento en que quiera quitarnos, punto. Y ya. Pero nos han hecho creer lo contrario. El espíritu de la filosofía, y ya habíamos presentado esto la semana pasada, el espíritu de la filosofía del positivismo ha tomado posesión de los corazones de los hombres y desde entonces ha llegado a ser una poderosa fuerza en el centro de la academia del mundo occidental. Es decir, la ciencia, la cultura, ahora la dirige el positivismo, no más la escritura. El hombre se ha rebelado contra su Dios. Él sigue siendo soberano. Que no lo reconozca es otra cosa. El positivismo ha convertido a los hombres en meras máquinas registradoras de hechos analíticos convertidos en a prioris. Un a priori es un término filosófico usado desde los tiempos de Manuel Kant. No me quiero meter con la filosofía de Manuel Kant. Si luego nos cuesta trabajo entender a Platón o Aristóteles, pues menos a Kant. Pero coloquialmente hablando, un a priori significa arribar a conclusiones antes de examinar en todos sus contextos el asunto que se trata. Hechos, resultados. Esa es la filosofía del positivismo. ¿Sí? Hechos y resultados, ignorando todo el contexto, ignorando que el hombre es imagen de Dios, ignorando que Dios sigue siendo dueño de este planeta Tierra, Dios sigue siendo dueño del universo, y que Él nos ha colocado como mayordomos de esta creación, y que un día va a demandar cuentas de nuestra mayordomía, que nos ha colocado como custodios de nuestro prójimo, que el padre tiene que cuidar como custodio a su hijo, que el hijo tiene que cuidar como custodio a su padre, y así sucesivamente. Todo esto se ha perdido. Tú vive tu vida. Vive el presente. No podemos, hermanos. El tiempo, el cronos, es un don de Dios. Y tiene pasado, tiene presente
y tiene futuro. No podemos desligarlo. Están unidos. Porque el pasado nos sirve en el presente para entender nuestro origen, unidad y destino. El presente nos sirve para que entendamos cuál es nuestra tarea aquí y ahora en este universo creado por Dios. Y el futuro, ¿a dónde llegaremos? Porque hay una meta. Por eso Pablo decía, prosigo a la meta. Llegaremos a un lugar. El positivismo ha separado al hombre de su creador y ha separado al hombre de lo que llamamos hoy naturaleza. El hombre no debe olvidársenos que es representante de Dios en la tierra. El hombre vive corandeo, es decir, siempre ante la presencia de Dios, ante la faz de Dios, para conocer la verdad, la tesis de Dios y vivir de acuerdo con esta tesis de Dios. El hombre, para nosotros, según las Escrituras, es un ser integral, creado a la imagen de Dios en una relación de pacto. Hay un pacto entre Dios y el hombre, que lo vemos desde Génesis, el pacto del favor de Dios. Haz esto y vivirás. De todo puedes disponer, menos de esto, porque el día que esto hagas, ciertamente morirás. Con la caída, ¿se anuló el pacto? No. Seguimos estando bajo esa relación de pacto, pero ahora somos transgresores del pacto. Nos hemos brincado las trancas de ese pacto. Déjenme doy un ejemplo de la cotidianidad. El adulterio. En el matrimonio existe una relación de pacto, un compromiso entre varón y mujer. Cuando uno de los dos viola ese pacto, se convierte en un transgresor de ese pacto. Y quien transgrede ese pacto no puede quedar impune, porque Dios se encargará de sacarlo a la luz del día. ¿Se acuerdan de David y su sentencia? Lo que tú hiciste en secreto será hecho a la luz del día, será puesto. Más adelante en Oseas, ¿recuerdan? Dios está increpando a su pueblo y le dice, cual Adán traspasaron el pacto. Vean hacia dónde nos está llevando, cual Adán. ¿A dónde nos está llevando? ¿Al año 3500? ¿A dónde? Al principio de la creación. Entonces no se ha roto, seguimos perteneciendo a Él. No podemos olvidarnos del pasado. Pero nos dicen que olvidemos el pasado. Tú vive tu pasado, vive solo el presente. No, esos son puros clichés de novelistas baratos como Coelho. ¿Sí? Por cierto, ni lo lean ni dejen que sus hijos lean esas lecturas. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí, hermanos? Que la caída no cambia nuestra situación creacional. Seguimos siendo seres en oficio. Dios nos ha llamado para una tarea específica aquí. No venimos en plan de turista al planeta Tierra, ¿verdad, Irán? Claro que sí, está de acuerdo conmigo. ¿Sí, verdad? Y tengo mi porra, aunque no lo crean. No estamos aquí, hermanos, para nada. Hay un propósito en nuestras vidas. Pero ese propósito se pierde cuando nosotros no tenemos la luz de las Escrituras, cuando no tenemos la luz del Espíritu Santo.
Por eso, hermanos, el Señor encarga que día a día leamos su palabra. Que domingo a domingo su voluntad sea proclamada a su pueblo, enseñada a su pueblo. Y esa es entonces nuestra tarea. Seguimos siendo seres en una relación de pacto. Dios se ha comprometido con nosotros y Él espera respuesta de nosotros. Y seguimos siendo seres corandeo, es decir, seguimos estando ante la presencia de Dios. Esto quiere decir que Dios ve cada acción que nosotros realizamos y que un día, como dijo nuestro Señor Jesucristo, daremos cuenta. Incluso dice el Evangelio, de cada palabra ociosa. No hay nada que no esté a la vista de Dios. Nosotros podemos engañar a nuestros familiares, a nuestras esposas, a nuestros esposos, pero a Dios no, porque Él sí está viendo todo esto. Y entonces, en algún momento, como quién sabe, pero lo sacará a la luz. Hay un eslogan en las películas y en las novelas que dice, no hay crimen perfecto. ¿Lo han escuchado? Siempre queda por ahí algún rastro y siempre se descubre. Bueno, lo mismo con cada una de las cosas que nosotros hagamos. Aunque nosotros los hagamos en secreto, Dios se encargará de sacarlas a la luz del día. ¿Qué es entonces lo que ha sucedido? Seguimos teniendo estas tres relaciones de oficio, de pacto y también de juicio, corandeo. Y lo que entonces debemos de tener presente aquí es que la caída, cierto, propició un cambio en la dirección de la vida del hombre. Es decir, las demandas no se han anulado, solo han cambiado de dirección. Porque seguimos trabajando, pero ya no para el bien de mi prójimo, sino para mí. Vénganos tu reino al bolsillo. Y todas las mañanas hay gente que se levanta ideando cómo cambiar el dinero de la cartera de usted a la cartera de él. No están viendo su oficio como una oportunidad de servir a mi prójimo. Ejemplos. Digo, los que uno vive, ¿no? No los taxistas de aquí, yo me refiero a otros de por allá. Señor, lléveme a tal parte. No, no voy para allá. Pero pues entonces lléveme a su casa, ¿no? Entonces solo vemos el trabajo como un modus vivendi. Y eso, hermanos, entonces hemos perdido la brújula. Porque si el Señor, como dice la Escritura, nos ha dado esos dones son para ponerlos al servicio de su iglesia. Imagínense que estos jóvenes se pusieran en huelga como ya acostumbran, ¿sí? Los de la orquesta, que pues todavía no nos dicen su nombre, ¿verdad? Estamos esperando el nombre de la orquesta de cámara. De repente digan, pues no, hoy no toco, nos ponemos en huelga. Esos dones que Dios les ha dado son nuestros, así dice la Escritura. Porque son ¿qué? Para el bien de la iglesia. Entonces, pero ha cambiado la dirección. La caída nos hace ver obnubiladamente las cosas, ¿sí? El hombre ha pretendido suprimir la verdad, sustituyéndola por la mentira. Miren el versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Impunemente, bueno, aparentemente, ¿sí? Es decir,
¿Qué vemos aquí, hermanos? El hombre frente a la palabra de Dios, la verdad, la cual es la tesis, ha colocado una declaración represiva y suplantadora de la declaración verdadera de Dios. La falsa declaración del hombre es la antitesis o la antítesis, como le decimos ahora. Así entonces, como dice Pablo, el hombre ha cambiado la verdad por la mentira. Y en sus propios razonamientos, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Pero miren ustedes cómo usa los términos las Escrituras aquí. En el versículo 25, la frase dice así: ten aleteian tu Deo. Ten es el artículo. Aleteian, la verdad. Tu Deo, de Dios. Ten aleteian tu Deo. La verdad de Dios. Ahora escuchen con atención la otra parte, donde dice por la mentira. En el griego del Nuevo Testamento leemos así: ento pseudei, pseudei. De ahí viene la palabra pseudo, que ya se las enseñaron en la prepa, ¿no? ¿Sí recuerdan qué significa pseudo? ¿O ya hace tanto que cursaron la secundaria que ya no se acuerdan? ¿No saben chino? Pseudo, falso. ¿Sí? Pseudópodo, una bióloga por allá. Algo que se parece. Falsos pies, ¿no? Las amibas, ¿sí? Se mueven. Pseudópodos, nos decían las maestras y los maestros. Sí, falsos. Pues esa es la misma raíz de esta palabra que está usando aquí Pablo. ¿Sí? Pseudei, falsos. No hay otra verdad frente a la única verdad. Solo hay una verdad, la de Dios, y esa es la tesis. Y todo aquel que se levante, o todo aquello que se levante contra esta tesis, es la antítesis. En conclusión, hermanos, debemos tener presente, padres, solo hay una tesis, la de Dios. No la tesis de Pitágoras, o de Aristóteles, o de Hegel, o la de Kant. Pero ¿alcanzamos a ver las dimensiones de esto? ¿No? Bueno, pues esto es lo que le dan a nuestros hijos en las aulas de las universidades. Esto es lo que ha alimentado el corazón de nuestros hijos. Y esto es el corazón, esta será la enseñanza que alimentará a sus hijos si no hacemos algo desde ahora. Ya hinchamos a perder una generación. Se dice por ahí, solo me lo han contado como chiste, de esos pastores que llegan y dividen las iglesias. Llegan a una iglesia y encuentran 100, 200, 300 miembros. Y cuando llega él, ¡pum!, se van 50, se van 20, se van 30, hasta que queda una familia nada más y dice, échenme otra porque ya me acabé esta. Eso vamos a hacer, hermanos, con estas generaciones. Es cosa seria, hermanos. Los padres, ¿sí? Pensemos en el futuro de nuestros hijos, de las nuevas generaciones. Ahora bien, pero no solo es obligación de los padres, también es de nosotros como iglesia, como comunidad. Ese es tu problema. Son tus hijos, no son mis hijos. No, son hijos del pacto. Son hijos de la promesa. Son hijos del pueblo. Y lo menos que podemos hacer es orar por ellos. Y ver en qué otras cosas les podemos apoyar. En qué otras cosas les podemos ayudar. Porque hay una sola tesis. La palabra ley de Dios que les estamos dando a nuestros hijos. Esto es importante. Acuérdense,
Dios nos va a demandar, nos va a pedir cuentas cuando estemos ante su presencia. Otra cosa, hermanos, que quiero que tengamos presente y que vamos a seguir, hermanos, ampliando. La realidad de la existencia de la antítesis. Ahí está. Y no va a desaparecer, sino hasta el juicio final. Es una realidad como monstruo, listos para devorar a nuestros hijos. Y lo hará. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Los que van a ser padres, ¿están pensando en sus hijos? ¿Están pensando en ese futuro? Una cosa más, hermanos. Que la antítesis es otra realidad. Pretende ser la verdad. Digo, hermanos, cuando yo veo esos documentales, de veras no tienen ni el menor empacho en decir, la Tierra tiene millones de años, ni siquiera lo presentan como posibilidad. No, es un hecho. Ese es el positivismo. Solo lo que ve. Prueba, carbono 14, voz de Espíritu Santo. Y ya. ¿Y qué hemos hecho nosotros para desacreditar los pasos de la evolución? ¿Qué hemos hecho para desacreditar la prueba del carbono 14? ¿Ven, hermanos? Y eso es lo que le enseñan a nuestros hijos. Y usted va y los pone ahí. Porque no me diga que van a su casa y le ruegan, ándale, por favor, trae a tu hijo a mi escuela, a mi aula. No, usted va y pum, ahí le pone un bodoque de 10, 15 kilos, bueno, depende de lo gordito o lo flaquito que esté. Y hasta pagan, sí es cierto. Hasta pagan porque les den veneno a sus hijos. Hermanos, es que esto no lo hemos visto. El pueblo del Señor sí lo vio. Dios mismo lo vio. Y algo tenemos que hacer. Pero no solo los padres, también nosotros como iglesia. Debemos apoyar los esfuerzos de los padres, que ellos inicien los primeros pasos y que vean en nosotros el respaldo, el apoyo. Pero no solo de nosotros, también de la comunidad cristiana, hermanos. Porque no somos los únicos cristianos los que nos reunimos aquí. Hay en este mismo momento, aquí mismo en el Distrito Federal, en otros lugares donde el poderoso Evangelio de Jesucristo también se está proclamando. Pues debemos de hacer un frente, una comunidad de fe. Hermanos, vean la noticia. Yo a propósito las pongo ahí. ¿Ya la leyeron, la del boletín? No, este no es. Esta es la lista del mandado que me dejaron. Mejor lo leo de acá. Conferencia Anahure, Brasil. La Asociación Nacional de Juristas Evangélicos de Brasil. Vean lo primero, Abogados cristianos de Brasil unidos. En conjunto con la primera iglesia presbiteriana de Goiânia, Brasil, presentarán una conferencia con el tema La cosmovisión cristiana del mundo y su relación con el derecho, abordando la esfera que ellos dominan. Bueno, dice la entrada libre, etcétera, pero quiero hacer hincapié en lo que sigue. Entre los varios objetivos de esta asociación está el de constituirse como un foro nacional sobre el ordenamiento jurídico brasileño. Es decir, que cuando el Congreso dictamine una ley, ahí están los juristas diciendo, no, te equivocas, ¿sí? No, mira, las cosas son así.
¿Quién les dice? No. ¿Tienen carta abierta? No, pues ya es legal. No todo lo legal es legal, hermanos. ¿Sí? Venezuela es un gran ejemplo para nosotros, poniendo leyes a favor de algunos. Y ya, porque está ahí, ya eso es legal. No, cuidado. Vean entonces una de las tareas de esto. También dice sobre los proyectos de ley en tramitación, sobre las propuestas políticas públicas gubernamentales. Ahora vean los otros dos. Así como buscar alianzas con otras instituciones hermanas. Y aquí yo solo mencioné dos. ¿Sí? Asociación Internacional de Abogados Cristianos. Lo que siempre he dicho, hermanos. Actuamos como el llanero solitito. Yo he tratado de unir a los médicos, de unir a los biólogos, de unir a las enfermeras en un solo frente, a maestros, pero parece que hablara en no sé qué idioma. Nos falta llegar a ese punto, a trabajar como comunidad. Es lo que todavía no acostumbramos, hermano. No hemos llegado a ese punto. Y el otro dice, también la buscar alianza con quién, la Federación Interamericana de Juristas Cristianos. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Entonces, en esta tarea, no solo los padres, ellos serán los primeros en ser llamados a cuentas, pero nosotros también como iglesia, pero nosotros también como comunidad. Y finalmente, hermanos, padres, debemos estar alertas con nosotros mismos y debemos estar alertas con nuestros hijos. ¿Qué les están enseñando? Listos para detectar en el momento que se salgan, como decimos luego por ahí, del huacal. Nuestros jóvenes, sus mentes están frescas, sus mentes están tiernas, están apenas madurando. Se supone que nosotros tenemos ya un criterio formado, que nosotros tenemos los elementos para juzgar. Y nosotros somos los que debemos entonces de equipar a nuestros hijos para que ellos estén listos contra esos argumentos. Primera de Timoteo capítulo 6, el versículo 20, que en otra ocasión también lo vimos. Vean el encargo de Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Punto 1. Guarda lo que se te ha encomendado. ¿Dónde están, jóvenes, las clases de catecismo que un día les dieron sus maestros? Quiero saber. ¿Dónde? Dice, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Dónde están esas enseñanzas de sus maestros de escuela dominical? ¿Dónde están? Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas. Ya explicábamos en otro día, quenofonías, palabras huecas, palabras sin fundamento. Y los argumentos, alguien de los que toma notas y que ya le pusieron ahí en su Biblia, ¿alguien recuerda cuál es la palabra griega de argumento que usa Pablo aquí? ¿Fuerte? Ay, mira. Su estrellita. Antítesis. Aquí donde dice argumento, la palabra que usa Pablo es antítesis. ¿Sí? Son antítesis, no son tesis. Eso debemos de tenerlo muy presente. Y para eso debemos de preparar a nuestros hijos. ¿Sí? Así que esa es una primera responsabilidad de nosotros como padres. ¿Sí? De la falsamente llamada. Ese es el calificativo de Dios. Ahora digan ustedes, ¿a quién le van a hacer caso? ¿Sí? Falsamente llamada ciencia. La cual profesando algunos, pues sí, ya tienen sus discípulos, nuestros hijos. ¿Sí? Ya tienen sus discípulos, nuestros hijos.
se desviaron de la fe. Ahí está. Es el camino final. Esa es la sentencia. ¿Qué sucederá? Se van a desviar de la fe. Así de sencillo. Esa es la advertencia. Así que nosotros, hermanos, como comunidad, ya nosotros los adultos, uso esta palabra, hinchamos a perder a nuestros hijos. Pues oremos para que nuestros hijos no echen a perder a nuestros nietos. Y apoyemos en aquello que podamos y sea necesario. Necesitamos, Señor, necesitamos cada uno recordar cuáles son nuestras tareas como iglesia, como padres, como abuelos. El positivismo nos ha separado. La abuela ya no puede regañar al nieto. No te metas con mi hijo, madre, porque para regañarlo solo yo. Ya la abuela no tiene autoridad sobre los nietos. Cuidado. Esos son los resultados, hermanos, de no vernos como comunidad. Que el Señor nos mantenga unidos en la fe, en la doctrina y en la visión, el propósito de nuestras vidas. Y que no olvidemos, hay una tesis, pero también hay una antítesis, dispuesta a devorarnos y dispuesta a devorar a nuestros hijos, dispuesta a devorar a nuestras generaciones siguientes. ¿Qué haremos, hermanos? Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, a pesar de nuestros hierros, mantenernos en la fe. Pero primero, Señor, queremos llegar ante ti avergonzados, porque por ignorancia, Señor, nosotros hemos entregado nuestros hijos a los filisteos, a los cainitas, para que sean ellos quienes eduquen a nuestros hijos. Y no hemos visto el gran daño que hemos hecho a nuestros hijos y a nosotros mismos. Perdónanos, Señor, por ese pecado. Te pedimos por las nuevas generaciones, por los jóvenes que ahora están allí, que tú los mantengas en la fe, que tú los mantengas firmes, y que los padres agonicemos en oración por ellos, Señor. Pero al mismo tiempo, ponemos en tus manos a los parvulitos, a los niños que ahí vienen, Señor, que ellos, para cuando ellos estén en situación escolar, nosotros ya hayamos hecho algo, Señor, por una verdadera educación cristiana para nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a llevar a cabo estas tareas de las cuales hemos sido omisos y remisos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.